A iniciar, ¿de acuerdo? Veamos. El tema que vamos nosotros a desarrollar el día de hoy, que viene a ser el tema de identidad de ángulos múltiples. Bueno, según lo que también tenemos previsto, el día de hoy es un tema bastante amplio, ¿cierto? Si nosotros lo revisamos o vemos el boletín, son dos temas, ¿no es cierto? El tema de ángulos dobles y el tema de ángulos triples, ¿cierto? Dentro de estas 3 horas, lo que buscamos es lograr entender estas dos identidades, ¿bueno? O grupos de identidades. Vamos a desarrollarlo de una manera también bastante ágil, dinámica. Vamos a empezar con algo que nosotros ya conocemos, ¿de acuerdo? Para luego buscar nuevas formas, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando nosotros nos están hablando de identidades, habíamos planteado que este era un tema que le íbamos a desarrollar aproximadamente en 7 u 8 semanas, dijimos, ¿no es cierto? Y ya hemos empezado ya o desde que iniciamos las identidades fundamentales hasta las llamadas identidades de transformación, ¿no? Pero digamos que ya estamos en la mitad, ¿no es cierto? Todavía nos falta la otra mitad de identidades. Pero estas identidades en realidad tienen bastante importancia, ¿no es cierto? Si poco a poco las vamos relacionando. Por ejemplo, un tema muy importante era el tema de ángulos compuestos, ¿no? A partir de ángulos compuestos, por ejemplo, nos permitía obtener más identidades. Tal es el caso de reducción al primer cuadrante, ¿no? Nos permite obtener las identidades de los ángulos múltiples, doble, triple. Nos permite obtener las identidades de transformación. Entonces, por eso era vital que nosotros, hasta la semana anterior, estemos repasando, dijimos, lo de compuestos, ¿no? Lo bueno es que nosotros nos acordamos esta identidad, ¿no? Esto era el seno de alfa por coseno de teta más el coseno de alfa multiplicado por seno de teta, ¿cierto? De igual manera, cuando a nosotros nos pidieron determinar el coseno de la suma de dos ángulos, eso era también algo que nosotros ya lo habíamos determinado. Y efectivamente era el producto de los cosenos menos, ¿no es cierto? Menos el producto del seno de alfa multiplicado por el seno de teta. Si me dicen determine la tangente de la suma de dos arcos, también conozco esa suma, ¿no es cierto? Reconozco que es una suma de tangentes de alfa más tangente de teta, pero dividido sobre 1 menos el producto de la tangente de alfa por la tangente de teta. Y también entendimos que estas identidades se podían obtener, ¿no es cierto?, de muchas formas. Una de esas formas fue, y la planteamos, en un gráfico, ¿no es cierto? Otra forma dijimos por ahí números complejos, a lo cual habíamos pedido que el día de hoy vengan estudiando, ¿no es cierto? Entonces, cuando ahí me piden estas identidades, dijimos que estas me van a servir para obtener nuevas identidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema del día de hoy, que viene a ser ángulos múltiples, doble y triple, van a ser obtenidas a partir de estas identidades. ¿Cómo? Si nosotros empezamos a realizar algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, si empiezo a hacer un cambio de variables, en este caso,
hago un cambio para la variable alfa, ¿de acuerdo? Lo que a nosotros nos va a interesar inicialmente es trabajar con el ángulo doble, ¿no? Entonces la forma más sencilla de plantearlo sería tener un ángulo θ y el doble de este 2 veces θ, ¿no es cierto? Entonces a partir de ahí podemos generar lo siguiente. Si yo le hago un cambio a él y en lugar de este ángulo alfa coloco el ángulo θ, en lugar del ángulo alfa hago el cambio por el ángulo θ, entonces dice que lo que voy a obtener es el seno de 2 veces θ. Una vez el producto, otra vez el mismo producto, al final será 2 veces el producto del seno de θ multiplicado por el coseno de θ, ¿no es cierto? Sencilla, ¿no es cierto? Entonces me decían que yo puedo obtener, considerando el ángulo θ y el doble de este, 2 veces θ, estas tres identidades, ¿no es cierto? La primera habíamos planteado que viene a ser el producto de la razón seno multiplicado por el coseno, ¿cierto? Acá dijimos que viene a ser coseno al cuadrado de θ menos seno al cuadrado de θ. Para él dijimos también que se podía conocer 2 tangente de θ sobre 1 menos tangente al cuadrado de θ, ¿cierto? Ahora, un error que a veces se comete es cuando trabajamos con ángulo doble, que solamente se piensa que se va a relacionar el ángulo θ y el ángulo 2θ. Eso no es cierto, ¿no? Porque es probable que yo hubiera tenido, por ejemplo, acá el ángulo x medios y me van a hablar el doble de este. Tendría que ser ¿cuánto? X, ¿cierto? Si ahí me dicen, por ejemplo, el ángulo θ tercios y me están hablando del doble, tendría que ser 2 θ tercios. Y así, una serie de ejemplos, ¿no? Entonces no va a pensar que solamente es para 1 y 2, ¿correcto? Algo también a mencionar aquí es lo siguiente. Nosotros podemos encontrar el equivalente del coseno del doble, pero no solamente en función del coseno y del seno, sino que podemos hacer un cambio en eso. Por ejemplo, nosotros recordamos la identidad pitagórica, ¿no es cierto? La suma seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, de tal forma que acá me permite hacer un cambio. Supongamos, este sería 1 menos seno al cuadrado. Con él al final quedaría entonces 1 menos 2 seno al cuadrado de θ, ¿no es cierto? Entonces en algunos problemas es posible colocar el coseno en doble, pero solamente en función de la razón seno. Pero también podría ser en términos de coseno, si hago el cambio acá. 1 menos coseno al cuadrado, menos 1, más, con él sería 2 coseno al cuadrado de θ, menos 1. ¿No es cierto? Entonces, supongamos que nosotros nos piden encontrar los equivalentes de cada una de estas expresiones. Entonces, veamos por aquí. La primera de ellas, ¿a qué sería igual? Seno de 4x. 2 veces seno multiplicado por el coseno, ¿correcto? ¿Se entiende que este ángulo viene a ser el doble de los ángulos que aparece acá o no? Por lo tanto, tendría que ser 2 veces x, ¿cierto? Si me piden el coseno de 32 grados, podría utilizar cualquiera de estas tres, ¿no? Pero supongamos la primera. Su equivalente sería coseno al cuadrado de 16 menos seno al cuadrado de 16. Lo que entonces debería entenderse que este ángulo es el doble de los que va a aparecer aquí, ¿no es cierto? Entonces, yo los problemas no solamente voy a tener que leerlo de izquierda a derecha, sino que hay problemas donde voy a leer de derecha a izquierda, ¿no? Por ejemplo, habrá problemas donde a mí me dicen, ¿y a qué es igual, por ejemplo, seno por coseno? Ah, bueno, esto tendría que ser igual al seno del doble dividido sobre 2, ¿no es cierto? ¿A qué sería igual coseno al cuadrado menos seno al cuadrado? Sería igual al coseno del doble de este ángulo, ¿correcto? Si me piden determinar la tangente de 14 grados, podría aplicar también el ángulo doble. De tal manera que acá diga que viene a ser 2 veces la tangente, entendiendo que este ángulo es el doble de él, dividido sobre 1 menos tangente al cuadrado de 7 grados, ¿cierto?
Entonces, tenemos que ver las múltiples formas que se van a presentar para este ángulo doble. Ahora, al momento que nosotros empecemos a desarrollar problemas, por ejemplo, vamos a darnos cuenta de lo siguiente, que no siempre en los problemas voy a tener que aplicar la identidad de manera directa, ¿no es cierto? Supongamos que ahí me dice, ¿no? Supongamos que ahí me dicen que la tangente de teta, o vamos a colocar así, la tangente de teta vale 3, por ejemplo. Y me dicen que teta pertenece al tercer cuadrante. Entonces me pide hallar el seno de 2 veces teta. Entonces, ¿qué podría yo hacer ahí? Probablemente alguien pueda plantear. Por ángulo doble sería 2 veces seno por coseno, ¿no? Entonces tendría que calcular seno de teta y tendría que calcular coseno de teta. Como estoy en el tercer cuadrante, puedo saber que si no va a tener cada uno de ellos, al final reemplazar y obtener el resultado. ¿No es cierto? Eso sería posible, no estaría mal. Pero cuando estamos aquí en el ángulo doble, también tenemos que pensar que no solamente las razones dobles se van a calcular de esa manera, sino que puede ser también de otra forma. Por ejemplo, las razones del doble pueden ser calculadas, dice, solamente en función de la tangente. Para ello voy a necesitar utilizar el llamado triángulo del ángulo doble. Entonces, ese triángulo del ángulo doble vamos a considerarlo como un método práctico, ¿de acuerdo? Triángulo del ángulo doble. Un método mnemotécnico que me va a permitir recordar las razones del doble, repito, pero solamente en función de la tangente de teta. Cuando a mí me pidieron la tangente de 2 teta, todos nosotros dijimos que era 2 tangentes de teta. Podría considerarlo aquí, ¿no es cierto?, como cateto opuesto dividido sobre 1 menos tangente al cuadrado de teta. Menos tangente al cuadrado de teta. Ahora, la pregunta es, ¿y esa hipotenusa cuánto tendría que ser? ¿Se puede encontrar, no es cierto, operando o no? Sí. Yo tendría que decir entonces ahí que mi x al cuadrado sería igual a 2 tangente elevado al cuadrado más 1 menos tangente al cuadrado elevado al cuadrado. Entonces voy a tener que desarrollar todo él o no. Desarrollando todo él, ¿qué me estaría quedando? Él sería tangente a la cuarta menos 2 tangente al cuadrado, 4 tangente al cuadrado más 2 tangente al cuadrado más 1. Esto sería 1 más tangente al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Y al final ya tengo mi x al cuadrado. Ya tengo mi x, como es positivo, sería 1 más tangente al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, este método práctico, repito, me va a permitir obtener las identidades del ángulo doble, pero observo todo en función de tangente. Por ejemplo, si a mí me dicen determine el seno de 2 teta y determine el coseno de 2 veces teta del ángulo doble, entonces yo podría decir, claro, yo lo conozco en función de seno y de coseno, pero también lo puedo conocer, me dice, en función de las tangentes, ¿no es cierto? Y en función de las tangentes sería de la siguiente manera. Como estamos utilizando este triángulo, este método práctico, me permite recordar que sería el dividido entre él, ¿no es cierto? El que hace de cateto opuesto 2 tangentes de teta sobre la hipotenusa, que sería 1 más tangente al cuadrado de teta. Ahora, si me piden el coseno de 2 teta, ¿también lo voy a poder calcular o no? ¿Sí? Y en este caso, ¿a qué tendría que ser igual el coseno de 2 teta? Sería este cateto adyacente, 1 menos tangente al cuadrado, sobre 1 más tangente al cuadrado, ¿cierto? Menos tangente al cuadrado de teta, dividido sobre 1 más tangente al cuadrado de teta. Entonces, problema 1. En el problema 1 me pide reducir esa expresión, le hemos llamado f, ¿no? Lo que acá nosotros ya vamos a buscar es cómo yo voy relacionando todos los temas, ¿no? Y algo que también comentábamos era lo siguiente. Cuando yo esté en un examen de admisión, o cuando yo esté en cualquier examen, en ese examen me van a decir esta pregunta
o a esta pregunta, aplícale tal identidad. No. Pero aquí en la clase, sí, ¿no? Aquí en la clase, si yo pregunto, a ver jóvenes, ¿qué identidad aplicamos? El 99% quería ángulo doble, profe, aplícale, ¿no es cierto? Claro, ¿por qué? Porque estamos en la clase de ángulo doble, ¿no es cierto? Pero, ¿y cuando yo esté en mi examen, yo sabré qué aplicarle? Entonces, en ese momento, yo tengo que estar rápidamente procesando, leyendo el problema y, ¿no es cierto?, tratando de ver, a ver, de todo el panorama que yo tengo de identidades, ¿cuál me va a permitir reducirla más rápido, simplificar? Y en ese sentido, todos nosotros reconocemos este primer factor que está acá, ¿o no? Este factor que está acá lo asociamos ¿a qué tema? Al ángulo compuesto, claro, porque tiene la forma del a seno de x más b coseno de x. Entonces, allá, profe, acá puede aplicar el tema de ángulos compuestos. Y según el tema de ángulos compuestos, ¿no es cierto? Nosotros decimos, allá, seno, coseno del mismo ángulo. Acá aparece raíz de 3, acá aparece 1, ¿no es cierto? 1 por seno de 20 grados. Y acá estaba menos raíz de 3 por coseno de 20 grados. Entonces, como identificamos la forma, ya sabemos qué podemos realizar aquí en el problema, ¿no? Sería conveniente, me dice, multiplicar por 2 y luego acá entre 2 y acá entre 2, ¿correcto? Ahora, esto me conviene porque este 1/2 puedo cambiarlo y este raíz de 3 sobre 2 también cambiarlo. En su lugar de él, ¿no es cierto? Y en lugar de él, ¿qué podríamos estar copiando? Seno de 30. Podría ser seno de 30, pero ¿coseno de quién sería? Y acá inmediatamente él sería seno de 60 grados, ¿no? Seguimos copiando, multiplicado por la secante de 10 grados, ¿no? O si gustan, esa secante pasa a dividir acá como coseno, ¿no es cierto? Secante 1 sobre coseno de 10. Ahora, ya nos damos cuenta ya que ese numerador se puede reducir. Está bien, porque acá sería mi f, si seguimos 2 veces, y en el numerador quedaría, acá a veces está el error, ¿no? Estamos operando rápido, te emociona, 60, 20, resta 40, ¿no es cierto? Pero cuidado, es el orden 20 menos 60, ¿no es cierto? Y esto dividido sobre coseno de 10. Claro, el resultado acá me va a quedar un seno de 40, ¿no es cierto? Menos 40. Y ese 40 con este 10 no tiene relación, ¿no? No lo va a poder reducir. Pero, pues ¿cómo salgo, no? O sea, de 40 a 10, ¿qué relación tengo? De una 4 alguien diría, ¿no? Pero directamente no lo puedo relacionar. A no ser que el 10 lo lleva a 20, de 20 a 40, ¿no es cierto? Pero ese 10 también lo puedo cambiar ¿o no? Y en lugar de este coseno de 10, mejor lo cambio por quién? Mejor lo cambio por seno de 80, correcto. Ahora, ¿ya se dio cuenta por qué vamos a hacer el cambio o no? Claro, para poder simplificar, ¿no es cierto? Acá, profe, estaría quedando el seno de 80, ¿no es cierto? Entonces, si yo reviso el problema, acá sería menos 40, el negativo colocamos por acá, menos 2 seno de 40, y efectivamente acá viene el ángulo doble, ¿no? Por ángulo doble a él estaría quedando 2 veces el producto del seno de 40 multiplicado por el coseno de 40. Vamos a simplificar y al final me estaría quedando que f es igual a menos 1 sobre coseno, sería la secante de 40 grados, ¿no es cierto? Lo que pasa es que a partir de mis identidades que yo tengo acá, yo puedo generar más identidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué tal si despejamos el 2 seno al cuadrado de teta? Pues acá, 2 seno al cuadrado de teta sería igual a 1 menos coseno de 2 teta. Y si pedimos 2 coseno al cuadrado de teta, ¿se podría calcular también o no? A ver, veamos.
El primero me dijiste el coseno al cuadrado de teta viene a ser 1 menos coseno del ángulo doble, ¿no es cierto? Y cuando me pidieron calcular 2 coseno al cuadrado de teta, ¿a qué tendría que ser igual? Claro, sería 1 más coseno del doble. ¿Se entiende? Entonces, eso que saca me permite obtener el seno, por ejemplo, de 22 grados 30 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo acá este seno al cuadrado, este 2 pasaría acá a dividir, ¿o no? Entonces yo digo por acá, por ahora, me dice el seno de teta, seno al cuadrado viene a ser 1 menos coseno del doble sobre 2. Aquí tiene que ser igual el seno de teta. ¿Podría ser positivo, podría ser negativo? No. Uno de los dos va a ser. ¿Pero de quién va a depender? Va a depender del cuadrado de teta. Pregunto, si es 22 grados 30 minutos, primer cuadrante o no? ¿Positivo o no? Entonces, ¿acá qué será? La raíz cuadrada de 1 menos coseno, bien, de 45 grados, y esto dividido entre, ¿y se acabó o no? ¿Esto no sería raíz 2 sobre 2? Entonces sería 1 menos raíz 2 sobre 2, sería 2 menos raíz 2 sobre 4. Al final, ¿qué sería? La raíz cuadrada de 2 menos raíz de 2 y la raíz de 4 en el denominador, ¿cuánto es? ¿Y se acabó o no? Bien, señor. ¿Perdón? Si me piden la tangente de 4 grados, pero no me han enseñado tangente. Me han enseñado seno y coseno nomás. No era necesario que me enseñen, ¿cierto? Porque ahora la tangente al cuadrado, ¿qué sería igual? Por acá. La tangente al cuadrado sería 1 menos coseno del doble sobre 1 más. Y si me piden tangente, ¿sería la raíz cuadrada o no? Y el signo más o menos va a depender del cuadrante de él o no. Para mi problema acá, ¿sería positivo o no? Entonces acá, hay medida. ¿Cuál sería la respuesta acá? Raíz cuadrada de 1 menos coseno de cuánto? De 8 grados dividido sobre 1 más coseno de 8 grados. Pregunto, ¿cuáles son las razones de 8 grados? Notable, correcto, aproximado, 8 grados, 1,7, 5 raíz de. ¿Puedo conocer sus razones o no? Ya. Porque entonces yo puedo reemplazar. Y cuando reemplace esto me va a quedar 1 menos, el coseno era 7 sobre 5 raíz de 2, sobre 5 raíz de 2, dividido sobre 1 más 7 sobre 5 raíz de 2, ¿no? Esto es raíz cuadrada. Si lo terminamos de operar, ¿a qué sería igual esto? ¿Lo puedes operar? ¿Sí? Sería la raíz cuadrada de quién? Claro, de 5 raíz de 2 menos 7 sobre 5 raíz de 2 más. Bien, racionalicemos. Nos olvidamos de racionalizar. No, pero profe, ¿cómo me voy a olvidar de racionalizar? ¿Por cuánto? Por 5 raíz de 2 menos. Bien. Acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería acá? 1. ¿Y acá cuánto sería? Como es al cuadrado de raíz, sería 5 raíz de 2 menos. Y se acabó, ¿cierto? Entonces todo esto sería igual a 5 raíz de 2 menos 7. ¿Se entiende? Al cuadrado. Me falta colocar un cuadrado. No, claro, que era raíz cuadrada. ¿Cierto? Entonces, ya poco a poco estamos viendo, ¿no? O sea, profe, ya no los problemas no van a ser directos, pues, ¿no?
No va a ser que me dicen, no sé, calcule seno de 16 grados, 2 seno de 8 coseno de 8, ¿no? Ya no van a ser así. ¿Podrían preguntarme así o no? Pues voy conociendo, a partir de las que voy conociendo, ¿cierto? Entonces, por ahí no nos van a sorprender con estas preguntas, ¿de acuerdo? Ahora sí, el problema que está en el libro dice: me piden hallar el valor de una expresión, pero para eso me dan un dato. Creo que reconocemos el tipo de problema, ¿cierto? Es un condicional. Entonces, voy a partir, en este caso, puede ser del enunciado, lo que piden, ¿no? Ahora, así como está, la expresión no está sencilla. Entonces, mi tarea consiste en simplificar, reducir. Probablemente esa sea más simple. Si se hace más simple, es buena hora, ¿no? Pero ahora luego tengo que utilizar mi dato. Ese dato me tiene que ayudar a calcular lo que dice ahí, ¿de acuerdo? Veamos. Yo creo que en el numerador nosotros reconocemos ese que está acá. Este tiene que ser familiar para nosotros. Lo vimos en fundamentales, ¿no es cierto? Pitagórico. Según esta identidad pitagórica, ¿no es cierto? Según esta identidad pitagórica, ¿a qué era igual todo eso? Simplificando en este caso, ¿a qué era igual todo ello? Claro, seno cuadrado, coseno cuadrado 1, pero ese doble producto seno-coseno, ¿puede ayudarme el ángulo doble o no? Y al final todo eso quedaría 1 más seno del doble, ¿correcto? Y en ese caso me dice sumado del coseno de 2x. ¿Bien? Ahora, todo esto está dividido ¿sobre quién? Sobre seno de 2x menos coseno de 2x más 1. ¿No? Vamos a copiar igual. Seno de 2x menos coseno de 2x y todo ello me dice más 1. ¿Bien? Ahora, ¿cómo puedo hacer más sencilla esa expresión? Si preguntamos qué identidad aplicar, ¿qué podría hacer? ¿Podríamos darle forma o no? ¿Quién con quién me conviene? Claro, lo que me dijeron es, o la sugerencia era agrupar, ¿no es cierto? ¿Agruparía el 1 con el seno? No. ¿Quién con quién? El 1 con el coseno. ¿Por qué? Porque ese 1 más coseno me genera una razón de x o no. Y el por ángulo doble me genera otra razón de x o no. Y hay un elemento en común o no. Y se puede factorizar. Ah, ya, entonces yo puedo colocar aquí, ordenando, el seno de 2x más el 1 más coseno de 2x, ¿no? Entonces, convenientemente, voy a agrupar él, ¿no es cierto? Y luego voy a colocar su equivalente, igual para él. Bastante similar será en el denominador o no. El seno de 2x, ordeno el 1, pero menos coseno de 2x. Entonces con eso ya estamos ganando bastante, ¿no? El problema se puede hacer más sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros nos acordamos que el 1 más coseno del doble, este de acá era 2 coseno al cuadrado de x, ¿no? Este ángulo es el doble de él. Y nos acordamos que él era 2 seno al cuadrado de x. Ahora, por ángulo doble también lo conozco, ¿no? 2 seno coseno, 2 seno coseno, y puedo empezar a factorizar en el numerador o no. Entonces diremos, ¿y luego qué me quedaría? Ahora, si yo sigo operando, voy a factorizar acá 2 seno coseno, acá hay 2 coseno al cuadrado, voy a factorizar un 2 coseno de x, ¿no? Si factorizo acá un 2 coseno de x, me quedaría seno de x más, este era 2 coseno al cuadrado, coseno de x, sobre. En el denominador, igual 2 seno coseno, factorizo 2 seno de x,
Y en el paréntesis quedaría la suma de coseno de x más seno de x. Creo que ya nos dimos cuenta que va a suceder, ¿cierto? Vamos a simplificar, en este caso, y coseno sobre seno sería, por lo tanto, lo que a mí me piden calcular es el valor de quién, de la cotangente de x, ¿no? Entonces me dice, determine el valor de esta expresión f, y resulta que esa expresión f sería cotangente de x. Entonces digo, si la tarea es hallar cotangente de x, ¿voy a tener que calcularla del dato o no? Entonces colocaremos, la tarea sería hallar el valor de la cotangente de x, pero a partir del dato, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros revisamos, el dato me dice que tenemos que 5 cosecante de x es igual a 12 cosecante de 2x, 12 cosecante de 2x más raíz de 11 secante de x. Entonces, la pregunta será acá, ¿y en qué podríamos pensar nosotros para resolver el problema? Aparece una cosecante, una secante de x del ángulo doble, llevar los senos y cosenos, ¿no? Llevar los senos y cosenos. Entonces, cuando yo todo esto lo lleve en función de senos y cosenos, ¿acá qué me estaría quedando? ¿No? En función de senos y cosenos estaría bien sobre seno de x. En función de senos y cosenos acá sería sobre seno del doble, correcto, pero seno del doble lo conozco, ¿no? Y ese sería 2 veces seno por coseno de x. Sigo acá más raíz de 11 y la secante sería el inverso del coseno, ¿no es cierto? Sobre coseno de x. Cuando yo empiece a operar todo esto de acá, ¿se va a simplificar o no? Lo que pasa es que acá, para que sean homogéneos, acá tendría que ser ¿por cuánto? Por coseno. Acá por coseno, acá tendría que ser por seno y acá por seno. ¿Podemos lograr eso o no? ¿Sí? Entonces acá simplifico, mitad me está quedando 6, acá me conviene colocarle un coseno de x, acá sería por coseno de x, ¿correcto? Acá, para que sea homogéneo, dijimos por seno de x, y acá sería sobre seno de x. De tal forma entonces que aquí nos queda lo siguiente: el seno coseno ya lo hemos eliminado, 5 coseno igual a 6 más raíz de 11 seno de x. Ordenando quedaría 5 coseno de x, este acá sería menos raíz de 11 seno de x, y esto sería igual a ¿cuánto? A 6. ¿Eso nos parece familiar? Sí. ¿Dónde? ¿Qué tema? Una clase anterior. ¿Qué? Pero primero no debería estar seno y luego debería estar coseno. ¿O es lo mismo? Ah, ya, seguro que me das, profe. Yo me acuerdo cuando era primero seno, ¿no? Igual a seno. Y podía calcular seno de x y podía calcular coseno de x, ¿no? ¿Seno de x a qué igual? A sobre c y coseno era ¿siempre? Sí, solo si se cumple ¿qué? Al cuadrado más b cuadrado es igual a... ¿Qué interesaba el orden de esto? ¿No? Podían ser positivos o negativos, ¿no es cierto? Son reales, ¿verdad? Entonces, podemos decir, a ver, podemos decir que el seno de x vale tanto y el coseno de x vale tanto. Por ejemplo, podría yo decir que el seno de x vale menos raíz de 11 sobre 6, menos raíz de 11 sobre 6, y el coseno vale 5 sobre 6. ¿Eso es posible? ¿Por qué? Porque esto de acá es posible si, solo si, ¿qué se debe verificar? Que 5 elevado al cuadrado más menos raíz de 11 elevado al cuadrado tiene que ser igual a ¿cuánto?
pregunto, ¿cumple o no cumple? Entonces, como esto sí cumple, se garantiza el valor para seno y el valor para coseno, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, si ya tengo seno y coseno, ¿cuánto tiene que ser la cotangente? Claro, menos 5 sobre raíz de 11. Busco clave, ¿no es cierto? Y si no hay así, racionalizo, ¿no? Menos 5 raíz de 11 sobre 11. ¿Esa sería la respuesta o no? Me piden hallar identidades del triple, ¿no es cierto? De 3x, seno de 3x, no necesariamente trabajando con ese ángulo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal si ahí me piden trabajar con el ángulo 6 veces θ? Se entendería que ese es el triple del ángulo 2θ. Si me dicen el ángulo, por ejemplo, x novenos, ¿no? El triple de x novenos, ¿quién sería? El triple de x novenos sería x tercios, ¿cierto? 24 grados es el triple de 8 grados, ¿no? Entonces por ahí me van a ayudar también estas siguientes. Lo puedo calcular o puedo obtener el equivalente de esas expresiones, por ejemplo. Claro, entonces, pero la idea más sencilla es trabajar con el ángulo y el triple es lo más básico. Ahora, ¿de qué forma obtener esas identidades del triple? Una forma sería la que está acá, ¿o no? ¿Sí? Esa sería una forma. ¿Y es válido o no es válido? Profe, pero si no me acuerdo de eso. O sea, no está bien difícil que digamos, ¿no? No está bien complicado que digamos, pero requiere estudiar, ¿no es cierto? Para poder acordar. Entonces dice, profe, pero para mí más fácil el tema de compuestos, ¿no? Y por ángulos compuestos eso sería más sencillo. Seno entre θ. Y desarrollando seno, coseno, más coseno, seno. Desarrollando todo en función de seno, 1 menos 2 seno al cuadrado. Paréntesis, más 2 seno coseno, 2 seno, y ese coseno 1 menos seno al cuadrado. Una vez seno, 2 veces seno, 3 veces seno de θ. Menos 2 seno cubo, menos 2 seno cubo, menos 4 seno cubo de θ. Y es lo mismo, ¿no? O sea, el seno del triple, 3 veces seno, menos 4 seno cubo. Entonces, ¿cuál es más fácil? Este acá, ¿cierto? Igual. Entonces, esta es nuestra primera identidad, ¿no es cierto? Algo que no nos vamos a demorar demasiado deduciéndolo, ¿no es cierto? 3 seno menos 4 seno cubo de θ. Ahora, a ver. Y si me dicen el coseno de triple, voy a hacer algo bastante similar, ¿o no? Porque si me dicen coseno, voy a despejar producto de cosenos menos producto de seno. Acá dice coseno de θ. Coseno, 2 coseno al cuadrado menos 1. Menos. El seno es doble, 2 seno coseno. Queda un 2 coseno. Con el otro seno al cuadrado, 1 menos coseno al cuadrado. Pero 2 coseno cubo, 2 coseno cubo, 4 coseno cubo. T. Menos coseno, menos 2 coseno, menos 3 coseno de θ. ¿Cierto? Entonces acá copiaré 4 veces el coseno cubo de θ menos 3
coseno de θ, ¿no es cierto? Y algo bastante similar a lo que obtuvimos ahí, ¿no es cierto? Ahora, tangente de 3θ. Entonces lo que pasa es que en los exámenes la gran mayoría de estudiantes se acuerda de las dos primeras. La poner pronto seno y coseno en triple no representa mayor dificultad, ¿de acuerdo? Pero cuando ya pedimos tangente de triple, ahí a veces se falla, ¿no? ¿Qué podría hacer yo, por ejemplo? ¿Qué podría hacer yo en este caso? Sí, ¿puedo dividir seno sobre coseno y voy a tener tangente de triple o no? Está bien, es una opción. Bueno, vamos a dividirlo, a ver. Puede ser dividiendo, no digo que no. Y ahora sería 3 seno θ menos 4 seno cubo θ. Ahora sería sobre 4 coseno cubo θ menos 3 coseno, ¿no? ¿Estamos bien? Pero yo necesito que aparezca tangentes. Claro, la tangente de 3θ, pero en función de la tangente de θ. Entonces, para que aparezca tangente, seno sobre coseno cubo, ¿no es cierto? Sobre coseno cubo. Sobre coseno cubo. ¿Y acá qué me quedó? ¿3 qué? Ah, seno sobre coseno es tangente. Ah, pero es cuadrado. ¿Quedaría el otro cuadrado o no? Y sería 1 sobre coseno al cuadrado secante al cuadrado. Y secante al cuadrado que es igual 1 más tangente al menos 4 tangente cubo sobre 4 menos 3. Y acá sería coseno sobre coseno al cuadrado secante al cuadrado 1 más tangente al cuadrado. Si quieres operar sería 3 tangente cubo menos el, ¿cuánto sería? Menos tangente cubo, ¿no? 3 tangente menos tangente al cubo. Y en el denominador 3, 4 menos 3, 1 menos 3 tangente al cuadrado. ¿Ya está? Sí, es posible. Ahora seguramente alguien dirá, profe, pero yo lo he hecho como lo hice acá anteriormente, θ menos θ. También es válido y también voy a llegar a la respuesta, ¿no es cierto? Debo llegar a lo mismo. Entonces lo importante es que yo sepa y entienda cómo obtener mis identidades. Y ya lo sé. Por ejemplo, si acá me dicen seno es 6θ, entonces similar, ¿no? Viene a ser 3 veces seno menos 4 seno cubo. Pero se entiende que este ángulo es el triple de los que están acá, ¿no? De 2θ. Si me dicen 4 coseno cubo, acá, sería 3 coseno más coseno del triple. 3 coseno del mismo ángulo, dice, más coseno del triple. Y el triple de x novenos, tercio. Si me dicen tangente 24, 3 tangente de 8 grados menos tangente al cubo de 8 grados sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado de 8 grados, ¿no? Se entiende que este ángulo es el triple de 8 grados. ¿Vamos? Muy bien. Entonces, yo recuerdo ya las identidades, veo la forma, cómo las voy a aplicar en diversos problemas. Pero aquí hay algo importante, ¿de acuerdo? Dice que yo puedo seguir obteniendo más razones trigonométricas, ¿no? Por ejemplo, la de 24 grados en función de la de 8 grados, la puedo calcular, porque es el triple, y 8 grados lo conozco. Relación de catetos de 1 a 7, hipotenusa 5 raíz de 2. Puedo calcular la razón de 24. Pero algo que me interesa dentro del ángulo triple es, por ejemplo, hallar la razón de 18 grados y de 36 grados.
Seguramente cuando hemos preguntado CN18, lo hemos aprendido, ¿no? Hemos visto que es, ¿dónde era? Seno de 18 grados, raíz de 5 menos 1 sobre 4, ¿no? ¿Y de dónde sale ese valor numérico? Del boletín. Entonces, para poder resolverlo, nosotros tenemos que partir de algo que es conocido, ¿no? Vamos. Nosotros sabemos 18 por 5. ¿Cuánto da? 90. Entonces vamos a aplicar 18 por 5. ¿No está bien? ¿O? Dice 18 por 5, ¿no? ¿Y esto cuánto dice que vale? 90. ¿Cierto? Entonces, dos ángulos que suman 90, complementarios, razón igual a corazón. Entonces, yo puedo trabajar con la razón de uno de ellos, por ejemplo, de 18 por 3, coseno de 18 por 3, es igual a seno de 18 por 2, ¿cierto? Coseno es 54, a seno es igual. Y acá me voy a aplicar el ángulo triple. Aplicándole el ángulo triple, ¿qué me va a quedar? 4 veces coseno cubo, en este caso sería de 18 menos 3 coseno de 18. Y acá tendría que ser igual a ¿quién? 2 veces seno de 18 multiplicado por coseno de 18. ¿Se entiende? Paso seguido, ¿qué voy a eliminar? ¿O qué voy a simplificar? ¿Voy a factorizar un coseno de 18 y voy a ir acá eliminando? No. Voy a eliminar un coseno de 18. Entonces me estaría quedando coseno al cuadrado de 18. Como quiero seno de 18, todo en función de seno. Y eso es posible, ¿no? Acá me quedaría 4. Coseno al cuadrado viene a ser 1 menos seno al cuadrado de 18. Esto de acá me dice luego menos 3 igual a 2 seno de 18, ¿cierto? Ahora, si me pongo a ordenar todo esto, me quedaría 4 menos 4 seno cuadrado, hacia el otro lado empiezo a operar 4 seno al cuadrado de 18 grados, sería más 2 seno de 18 grados, y me estaría quedando este 4 menos 3, 1, hacia el otro lado sería menos 1, igual a 0. Para no estar copiando este seno de 18, ¿puedo hacer un cambio o no? En lugar de seno de 18, puedo colocar un x. Acá será entonces un x elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, tengo que resolver una ecuación. 4x cuadrado más 2x menos 1 igual a 0. ¿No es cierto? Entonces, si yo intento resolver esa ecuación, voy a poder calcular, me dice, ese valor de x. Pero ese valor de x que voy a encontrar es el valor del seno de 18 grados. ¿No es cierto? Entonces iremos por acá resolviendo la ecuación. Luego, ese x es igual al menos b, sería menos 2 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, que viene a ser 2, elevado al cuadrado, menos 4 veces a, correcto, que viene a ser 4, por menos 1, todo esto dividido sobre 2a por 4, ¿correcto? Si yo sigo operando, acá sería 16, 4, 20. 20 o raíz de 20, 2 raíz de 5. 2 raíz de 5, ¿puedo simplificar 2 o no? Me va a quedar menos 1 más menos raíz de 5 sobre 4. Pero ocurre que x, ¿no es cierto?, viene a ser seno de 18. 18 grados es agudo, por lo tanto es positivo. ¿Se entiende por qué el x es mayor que 0 o no? Sí, porque es seno de 18.
es agudo, positivo. Por lo tanto, el x que yo voy a elegir, ¿cuál tiene que ser? Acá, cuando decía más, o sea, raíz de 5 menos 1 sobre... Pero x, ¿quién era? X no era el seno de 18. Entonces ya conozco las razones de 18 grados. ¿Ya? Raíz de 5 menos 1 sobre... Ahora, si me piden calcular el coseno de 36 grados, es decir, hay coseno de 36 grados. Entonces, ¿cómo va a calcular esto? Hallamos el coseno de 36. Si ya tengo el ángulo 18, la razón de 18, ¿puedo conocer el doble o no? Y el doble sería 36, digo. Por ángulo doble, coseno de 36 es igual. Como tengo acá la razón seno, voy a utilizar la identidad que relaciona seno. 1 menos 2 seno al cuadrado de 18, ¿no es cierto? Ahora, si empiezo a reemplazar, sería menos 2, acá seno de 18, raíz de 5 menos 1 sobre 4, esto elevado al cuadrado. Entonces tengo que empezar a simplificar todo eso ahí. Bueno, no habría mucho problema porque nosotros sabemos ese binomio al cuadrado, ¿no es cierto? Y como sabemos eso, podemos dar la respuesta. A ver, operando. Borrador acá. Dice 1 menos 2. Acá sobre 4 sería 16. Raíz de 5 menos 1, 5, 1, 6, ¿no? Menos 2 raíz de 5, ¿no? Acá sería 1 menos. Mitad de él serían 4. Con él sobre 4. Acá me quedó 3, paréntesis, mitad menos raíz de 5. 4 menos 3, 1, menos más, raíz de 5 sobre 4, ¿no es cierto? Al final, nuestra respuesta quedó raíz de 5 más 1 dividido sobre 4. Entonces, 18 grados y 36 grados, ¿ahora van a ser conocidos para mí o no? Yo conozco sus razones, ¿no es cierto? Y los puedo plantear en un triángulo rectángulo. Ahí puedo colocar, entonces, todos, ¿no?, los catetos, y también puedo, bueno, agregar ahí la hipotenusa. Digo entonces, esto es conocido para mí. El ángulo de 18 grados para el primero y de 36 grados para el segundo. 18 grados seno, dijimos, raíz de 5, podría ser en forma general raíz de 5 menos 1 sobre 4, y el coseno de 36, raíz de 5 más 1. Ahora, si me piden este otro cateto, ¿lo puedo calcular por Pitágoras o no? ¿Sí? ¿Y cuánto tendría que ser el otro cateto? Raíz de 10, a ver, vamos. Raíz, acá sería 10, más 2 raíz de 5, ¿no es cierto? Y este cateto de acá, ¿cuánto tendría que ser? Similar, 10, pero menos 2 raíz de 5. Bien. ¿Y el último problema lo resolvemos o ya? ¿Quieren descansar? Ya. El problema 7 entonces. Tarea. Ajá. Nota. Reemplace el seno del triple y el coseno del triple. Nada más. Con eso se sale, ¿no? Y divide. 6 dice la primera, ¿no? Por 2, 2. ¿12 hay? Sí. 2. Bien, hasta aquí.